Amén, hermanos. Dios les bendiga. Les saludo con la paz de Dios. Sean bendecidos todos y cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús. A todo querido amigo, a toda querida amiga, los saludo con la paz de Dios. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Cubiertos todo su ser, espíritu, cuerpo y alma por la bendita sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Doy gracias a Dios en esta tarde una vez más por darme la oportunidad de poder estar para poder cumplir con el ministerio, poder cumplir con aquel llamado de poder anunciar la palabra, de poder anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las vidas, a las almas, cumpliendo así aquella palabra que dijo: id y predicad el Evangelio, haced discípulos a las naciones. Así que ahí estamos tratando de cumplir con el bendito llamado de nuestro Señor Jesús a mi vida. Para la gloria de su santo nombre, ahí estamos, hermanos, una vez más. Hoy hay un nuevo título. Hoy, gracias a Dios, por la mañana me despierto y el Espíritu Santo me entregó una palabra, la cual titulé Desde donde el sol sale. Muy bien, esta es la palabra bendita que vamos a compartir en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vamos a tomar nuestras Biblias en mano y vamos a dar gracias a Dios primeramente por esta oportunidad de poder oír sus verdades, de poder oír aquella verdad escrita que está desde siglos y aún hasta milenios. Están allí estas palabras y por los siglos de los siglos permanecerá. Pedimos la bendición a Dios. Jesús, Señor de señores, Rey y Salvador de toda la humanidad, por quien también diste tu vida en aquella cruz del Calvario. Moriste y resucitaste por toda la humanidad para darnos redención, la salvación, para que no nos perdamos en el abismo, para que no nos vayamos a aquel lugar, aquel sitio de sufrimiento, el cual fue preparado para Satanás y sus ángeles. Jesús de Nazaret, perdona nuestros pecados, límpianos con tu sangre, purifícanos el alma, el espíritu, la mente y el corazón. Permite, Señor, que podamos hallar en ti refugio y ayúdanos con tu gracia divina a que podamos estar delante de tu presencia a partir de estos momentos. Abre nuestros oídos, quita las vendas de nuestros ojos a través de esta palabra. Despiértanos a esta verdad, brindanos un poco más de fe a través de esta palabra. Permite que podamos ser estimulados en la fe, en la confianza y en la esperanza que tenemos en ti y en tu palabra. Permite que tu pueblo y yo podamos renacer en el Espíritu, fortalecernos en el Espíritu. Permite que los dones y los talentos que tú has puesto en tu pueblo sean vivificados y aún el mismo Espíritu de tu pueblo sea vivificado por el poder de tu Santo Espíritu mediante esta palabra. Señor, encomiendo a tu pueblo, encomiendo a cada alma, encomiendo cada uno de tus hermanos pequeños y hermanas pequeños. Los encomiendo en tus manos y en tus manos me encomiendo. Dirígeme tú. Dame guía, luz, dirección. Dame tu inspiración a través de tu Espíritu para poder hablar como conviene, como corresponde, inspirado, como dijiste en tu palabra. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. Con el único fin, Señor, de poder estimular a tu pueblo a la fe, a las esperanzas y a la confianza en ti. Que pongan sus ojos en ti, porque tú eres, Señor, el único autor y consumador de la fe. Señor, a ti damos la gloria, a ti damos la honra y a ti damos la alabanza. En tu nombre, mi Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a pasar al libro de Isaías, capítulo 45, versículos 6 al 7. Y vamos a dar lectura en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y dice de esta manera: para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo.
que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a comenzar a explicar y a ilustrar un poco el versículo número 6, para que de esta manera vayamos entendiendo y comprendiendo qué es la palabra, por qué el Señor lo dijo de esta manera, qué es el significado original de todas estas cosas, cuál es la interpretación de esta bendita palabra, la cual necesitamos sí o sí que nos sea interpretada por el Espíritu Santo de Dios, para que podamos realmente ser estimulados a la fe por medio de la sana doctrina, que significa sana enseñanza para la gloria de Dios. Muy bien. ¿A qué se refiere cuando dice Dios para que se sepa? ¿Qué es lo que se está refiriendo al Señor nuestro Dios? Primero vamos a ver qué es lo que significa el propósito universal que Dios tiene al decir para que se sepa. Dios declara sus acciones. En este caso, ¿cómo usar a Ciro, un rey pagano, para cumplir su voluntad? Tienen un objetivo esas palabras para con su siervo Ciro, su ungido Ciro. Allí en uno de los títulos que subí en mi canal en YouTube, Revelaciones Eternas a Panea, allí encontramos en uno de los títulos Visiones del Señor. Allí explico claramente, para ser más exacto, en el capítulo 9, 8, 10 y 11. Están ahí, del 8 al 11 tengo informaciones. Allí están bien claras de quién fue el rey, qué propósito Dios tuvo con él, cómo él entró en la profecía. Un rey pagano, no tenía nada que ver en absoluto con el pueblo de Dios, pero al Señor nuestro Dios Todopoderoso le plació hacer un plan con él, y este rey Ciro cumplió el propósito de Dios. Lo cumplió al pie de la letra, obedeció al Señor nuestro Dios, y por eso el Señor le dice a Ciro que él iba a ir delante de Ciro, iba a enderezar los lugares torcidos, iba a romper puertas de bronce, cerrojos de hierro iba a hacer pedazos, y le iba a entregar los tesoros grandes y ocultos, para que sepa él que solamente Dios salva, que solamente Jehová Dios tiene todo el poder, y que fuera de él no hay quien libre, no hay quien salve, solamente Dios. Entonces, las palabras de Dios para con Ciro, un rey pagano, para hacerle cumplir la voluntad que Dios tenía, la depositó en este rey, tenían un objetivo. ¿Y cuál era el objetivo de decirle para que se sepa? El objetivo era que todo el mundo, de oriente a occidente, reconozca que solo Él es Dios. Voy a continuar un poquito para tratar de hacer de este audio un poco más, menos extenso. Vamos a continuar. En revelación de su soberanía, Dios revela a este rey Ciro a través del profeta Isaías, que allí está en Isaías 45, revela el propósito y cómo le empieza a hablar de su soberanía. La frase enfatiza que Dios controla la historia, mueve reyes, naciones y acontecimientos para mostrar que Él es el único Dios verdadero. Un llamado al reconocimiento mundial. Para que se sepa. Lo separo entre comillas y tomamos esa parte, para que se sepa. Esa palabra marca la intención divina que todos, sin excepción, entiendan quién es Él, sin importar distancia ni nación. Contraste con la idolatría, en este caso, es algo contrario a la idolatría. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Había mucha idolatría en aquellos tiempos. Desde donde salía el sol y hasta donde se ponía, había mucha idolatría. Abarcaba mucho territorio, que más abajo vamos a leerlo. Vamos a ver cómo es que abarcaba muchas naciones, muchos pueblos,
desde que salía el sol hasta donde se ponía, y la gente estaban completamente equivocados, brindando y rindiendo culto a dioses ajenos, a toda la paganía y a todo lo habido por haber, menos al Dios vivo. Entonces, a través de Ciro, se levantaba con esta escritura a través del profeta Isaías, y tenía que saberlo, tendría que hacérselo saber a toda la humanidad de aquel entonces, que no había otro Dios más que Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, este es un contraste con la idolatría, digamos, algo contrario a lo que era esa idolatría. En el contexto, Dios está confrontando la idolatría reinante en aquel tiempo. Con esa frase está diciendo: quiero que se den cuenta que ninguna imagen, ningún Dios hecho por manos se compara conmigo. Muy bien, continuamos. Desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone. ¿Qué parte del planeta abarca el sol desde que sale hasta que se pone? Lo marqué como una pregunta. Yo mismo me hice esa pregunta, me tomé todo el tiempo de poder adquirir estas informaciones, poder estudiar, indagar y tratar de relatar e ilustrar y predicar la palabra como conviene y como corresponde. Abarca exactamente la mitad del planeta. ¿Sabía eso usted, hermano y hermana? Que desde que sale el sol hasta donde se pone, ilumina la mitad de nuestro planeta Tierra. Así que imagínese usted la cantidad y la multitud de almas por millares que abarcaba esta palabra. Dios hacía saber que Él es Dios. De donde sale el sol hasta donde se pone, Él es Dios. No hay otro. Esta palabra abarca exactamente la mitad del planeta. El hemisferio iluminado, eso es decir, toda la mitad del planeta está iluminada por la luz y la mitad del planeta queda en oscuridad. Y en el eje, en la rotación, se va iluminando todo el planeta continuo. Hay luz de un lado, oscuridad del otro. Hay luz de un lado y oscuridad del otro. Y así continuamente, pero desde que sale el sol hasta donde se pone, el Señor nuestro Dios es el Dios. Como decía, la otra mitad está en oscuridad, es decir, la noche. Esto incluye grandes zonas del planeta. Dependiendo de la estación del año, la franja iluminada puede inclinarse más hacia el norte o hacia el sur, pero siempre la mitad del globo está al sol. Incluye a América, en parte o entero, según el horario. Acá tenemos Europa, África, Asia, Oceanía. No todos a la vez, pero todos entran en la zona iluminada cuando les llega su amanecer y salen cuando llega su ocaso. Vamos al punto 2. Todas las naciones a lo largo del eje este-oeste, el movimiento aparente del Sol recorre desde el este, donde comienza a iluminar una región del mundo, hasta el oeste, donde termina de iluminar esa misma región. Con el tiempo, todas las naciones del planeta reciben la luz solar diariamente, porque la Tierra gira y presenta todas sus regiones al Sol. Mire cómo lo hace Dios, hermano. Vamos prestando un poco atención. Yo me tardo un poquito porque soy un poco lerdo para leer, pero todo esto ya fue un estudio que se fue haciendo, así que vamos a tratar de leerlo así como a conseguir la información, y voy a tratar de ir leyéndolo para que podamos comprender lo que acabamos de leer de los pasajes bíblicos. El lenguaje bíblico, la frase significa algo más profundo, de un extremo del mundo al otro, todas las naciones, todo el planeta. Es una manera antigua y muy hermosa de decir: Dios quiere que todos los pueblos del mundo, sin excepción,
lo reconozcan, porque no hay otro Dios sino solo Él. ¿Vamos entendiendo? Gloria a Dios si vamos entendiendo. Muy bien, continuamos. Dice, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Vamos a separar esa parte, que formo la luz y creo las tinieblas. Está haciendo una declaración teológica, poética y soberana, no simplemente física. Vamos a ver. Vamos por parte para que quede bien claro y profundo. Punto 1. Formo la luz, lo separo entre comillas. Formo la luz. Dios como origen de todo lo bueno, claro y revelado. En la Biblia la luz simboliza. Vamos a ver la simbología en este caso. La Biblia lo simboliza la luz como la vida, la verdad, la bendición, la dirección, lo que Dios revela que es su presencia. Es decir, formo la luz. Es declarar que Dios es el autor de toda vida, verdad, claridad y bendición. Mírale usted lo que significa esto en lo que es la simbología en cuanto a lo que es la Biblia y que es el verdadero significado de aquella palabra que acabamos de leer, que Él es quien forma la luz. Nada bueno existe, por supuesto, sin Dios. Sin Él, nada bueno existe. Vamos al punto 2. Y creo las tinieblas. Ahora ya tenemos luz, ahora vamos a ver tinieblas. Dios, como soberano incluso sobre lo que parece negativo, acá no significa que Dios crea maldad moral, es decir, el pecado. La Biblia es clara. Dios no tiene a nadie, no tienta a nadie ni hace el mal moral. Las tinieblas aquí representan noche, literalmente, ausencia de luz, juicio, dificultades, momentos de confusión o prueba. Ahí tenemos el significado de lo que es tinieblas. Dios gobierna también los tiempos difíciles. Nada ocurre fuera de su control. En la cultura antigua la gente atribuía las calamidades a otros dioses o espíritus. ¿Sabían esto, hermanos? Es decir, venían momentos críticos, momentos difíciles, sí, porque este es el Dios, y había una tormenta de trueno y de relámpago, de rayos, sí, este es el Dios Thor que está enojado. Venía el tiempo de sequía, y sí, porque ya se lo atribuían, todo lo malo se lo atribuían a diferentes dioses, y eran dioses paganos, pero Dios le quería hacer saber a todas las naciones de que no era así, de que Él es el que está a cargo de lo que es la luz y las tinieblas. No es otro. Él es el que te bendice y como también es el que trae los momentos críticos, como hablamos, las dificultades y todos los tiempos difíciles, y trae la ausencia de la luz, el juicio, trae la noche. Él es el que se encarga de todas estas cosas, no es otro, es Dios. Es decir, para nosotros los creyentes en la actualidad es dificultades, opresiones, persecuciones, momentos de difícil situación económica. Está en todas las áreas que nosotros la vemos como negativa, pero Dios dice, no, yo soy el que hago todo esto. Se tiene que saber, para que se sepa, dice la palabra desde un principio. Por eso me tomé todo el tiempo de poder juntar y reunir estas informaciones para poder desmenuzar parte por parte y poder ir entendiendo las santas escrituras como están escritas. Por eso nada ocurre fuera de su control. Como decía la gente en la antigüedad, atribuían a las calamidades a dioses o espíritus. Pero Dios les dice, yo soy el único soberano, incluso sobre los tiempos. Tiempos difíciles, tiempos oscuros, Él es el Dios. No es que aquí reina el diablo y reinan las tinieblas. No, Dios está en completo control de todas esas cosas. E incluso la muerte, el diablo, los principados y potestades y gobernadores y huestes tienen que obedecer a Dios. Porque el Dios nuestro es el Dios de la luz y el Dios de las tinieblas. Él es el Dios que hace todas estas cosas. Él está detrás de todo. Acabamos de leerlo
en el verso 45. En el capítulo 45, versos 6 y 7. Vamos al punto número 3. El verdadero propósito del verso. El punto principal es, vamos a ver cuál es el punto principal de esto. Dios gobierna la historia completa. Lo que entendemos y lo que no entendemos también lo gobierna. No hay dos dioses, uno de luz y otro de oscuridad. No lo hay. Solo hay uno, y Él es Señor de todo. Nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, Él es el Señor de todos y el Señor de todo, de la luz y de las tinieblas. No hay dos dioses, aquí no hay. Hay un solo Dios y ese es tu Dios y ese es mi Dios. Padre de nuestro Señor Jesús, Salvador y Redentor de todos aquellos que creemos en su santo, divino y poderoso nombre. Así que la idea es esta, de que está corrigiendo la idea de los persas de aquel tiempo, a través de este rey Ciro. Él corrige esta falsa idea que había. A través de aquel rey corregía estos asuntos, de que no anden creyendo de que hay otros dioses, de que este Dios es para esto, de que aquel otro Dios es para lo otro, de que este Dios es para acá, y tenían como 1000 dioses. Entonces esos persas, es decir, Persia, la ciudad de Persia, aquella nación, y con toda su gente tenían este tipo de creencia. Entonces Dios, a través de Ciro, el rey, que es el rey de Persia, les daba a conocer lo que Dios le había dicho. No, acá hay un solo Dios. No hay que un Dios para esto y un Dios para aquello. No, hay un solo Dios para todas las cosas. Y desde ese Dios, a partir de ese Dios, sale todo de Él, sale luz y sale tiniebla. Sale paz, sale adversidad, sale bendición, sale maldición, sale todo de Él. No sale de ningún otro. Entonces le corrige las ideas a los persas y los principios. Es decir, dos principios, uno del bien y otro del mal. Con Ciro en escena, Dios está diciendo, yo manejo todo. Eso es lo que le decía a Ciro y le decía a toda la población de Persia. Los persas ahora conocían la verdad de que había un solo Dios. Y no solamente los persas, sino que también todo el resto de lo que le iba diciendo, de lo que cubre el hemisferio, la luz completa. Es decir, desde un extremo de oriente hasta occidente, abarca cuántos cientos de miles de kilómetros, la mitad del planeta. Y todos ellos, donde estaba la luz, tenían que saber de que solo Jehová era Dios y ninguno más que Él, no había nada. Solo Dios, solo Él. Es decir, la luz, la sombra, la paz y los momentos duros salían únicamente de Dios, Jehová de los ejércitos. Un resumen claro. Formo la luz y creo las tinieblas. Significa que Dios crea y gobierna la bendición y la prueba, la claridad y la incertidumbre, la mañana y la noche, la paz y los procesos difíciles. No existe poder fuera de su autoridad. ¿Lo van comprendiendo? Esperemos que así sea y rogamos al Señor que así sea. Dice, hago la paz y creo la adversidad. Muy bien, vamos por esta parte. Vamos a separar, entre comillas, vamos a separar esta parte, hago la paz. Dios es el autor del orden, la armonía y la bendición. En hebreo la palabra paz es shalom, que incluye bienestar, prosperidad, salud, seguridad, descanso, orden social, armonía espiritual. Esa es la palabra shalom. Cuando se saluda al pueblo hebreo, el pueblo judío, se saludan diciendo shalom. Bueno, cuando le están diciendo shalom a su prójimo, le están deseando el bienestar, la prosperidad, la salud, la seguridad, el descanso, el orden social y la armonía espiritual.
Eso es lo que le está deseando a su prójimo el pueblo judío cuando le dicen Shalom. En cambio nosotros, los creyentes de Jesús de Nazaret, que somos gentiles convertidos a Jesús, que nada tenemos que ver con el pueblo de Dios, salvo por la bendita sangre del Cordero de Dios, tenemos una armonía con ellos. En este caso, en el Espíritu, somos hermanos de aquellos hombres y mujeres que también han creído al nombre de Jesús, pero no todos los judíos creyeron a Jesús. Es producto de otro tema. Continuamos. Miro y produzco Shalom. Esto significa, Dios es quien da tiempos de calma, estabilidad y prosperidad. Toda bendición proviene de Él. Vamos al punto 2. Y creo la adversidad, la separo. Nuevamente, separo esta palabra, esta pequeña estrofa, y creo la adversidad. Dios permite y gobierna los tiempos difíciles. La palabra hebrea traducida como adversidad es ra. No significa pecado ni maldad moral. En este contexto significa calamidad, desastre, tiempos duros, crisis, juicios nacionales, situaciones difíciles. Es decir, Dios controla también los momentos de crisis en la historia. ¿Qué les parece, hermanos? Esto sí que es tremendo. Esto sí que Dios nos está trayendo a la luz de la palabra, esta interpretación, para que podamos entender, que podamos comprender que los momentos difíciles de nuestra vida también los tiene Él bajo control. De Él sale esta situación. Todo lo que ocurre sale de Él. No sale de otro lugar, hermanos. Sale del Padre eterno Jehová de los ejércitos. Muy bien, la adversidad no aparece por fuerzas siniestras, independientes, por supuesto, que alguna otra fuerza sale de algún lugar sin que Dios tenga el control sobre ella. ¿Usted piensa que el diablo se le levanta con sus fuerzas y su ejército por su propia fuerza? Porque a ellos se les ocurre simplemente levantarse y hacer su voluntad sin que nadie los frene. No, ese es un completo error y una forma equivocada de pensar, porque Jehová es el que permite esos tiempos con un propósito. Recordemos la historia de Job. Cuando Dios permite que el diablo descienda hasta la vida de Job para poder tocarle todos sus bienes materiales y aún su salud y aún hasta los hijos, el Señor nuestro Dios se toma el momento, se toma este atrevimiento que le corresponde, porque no es un atrevimiento, se toma, digamos, la autoridad de su soberanía para levantar a los hijos de Job y traer muerte sobre ellos. Aquel varón sufrió una verdadera calamidad, pero ¿Dios estaba ajeno a todas esas cosas? No lo estaba. Fue por mandato, por permiso y por autoridad de Dios que el diablo hizo toda y cada una de aquellas cosas. Le tocó los bienes materiales, le tocó la salud y le tocó los hijos. ¿Por qué? Porque Dios dio el permiso y sin Dios no pudiera haber hecho absolutamente nada, de nada, el diablo ni sus demonios. Quede bien claro eso para humillación de Satanás. Así que si Dios permite que todas estas cosas aparezcan, tienen un propósito de Dios para con usted y para conmigo. Es donde Dios nos prueba, es donde Dios trata con nuestros corazones, con nuestro espíritu y con nuestra alma para saber quiénes somos delante de Él. Y allí brotará de su corazón lo que tiene que brotar, y es la verdad de lo que brota de usted y de mí delante de los ojos de Dios. Entonces nosotros, una vez que brota en el día de la adversidad, en el día del mal, en el día de la miseria, de la falta de salud, se vienen todas las calamidades encima nuestro, entonces allí Dios ve lo que realmente sale de nuestros corazones. Y ahí manifestamos quiénes somos realmente como creyentes delante de los ojos de Dios. Pero todo eso es permitido por el Señor nuestro Dios. Dios declara: no existe un Dios del desastre aparte de mí. Yo soy el único soberano, tanto en días buenos como en días difíciles, no para atribuirse el pecado, sino para afirmar.
todo lo que ocurre, bendición o crisis, está dentro de su control perfecto, hermanos. Voy al punto 4. Una ilustración simple. Así como Él gobierna el día, que vendría a ser la luz, la noche, tiniebla, también gobierna la paz y la adversidad. Dios es el que gobierna sobre todas estas cosas, hermanos. Y voy al punto 5. ¿Qué mensaje espiritual deja esto, hermanos? La paz viene de Dios, no de la suerte. Las pruebas no son fuera de su mano. Tiene un plan en cada una de ellas. Detrás de cada una de las cosas se encierra el plan de Dios. No existe un poder rival en contra de Dios, hermano. Él dirige tanto los tiempos del gozo como los de corrección. Él es el que dirige todos los tiempos. Si estás en el tiempo de la paz, goza de esa paz porque Dios te dio el tiempo para que goces de esa paz. Pero también viene un tiempo de adversidad. Y también debes poner toda tu fe, tu confianza y tu esperanza en que Dios tiene el completo control sobre esa situación. Cuando te gozas, ¿crees que te gozas porque sí? No. Si hay gozo en tu vida y hay mucho consuelo y hay mucha alegría, es porque Dios ha permitido que tu tiempo de gozo y de alegría llegara a tu vida. Pero cuando viene el tiempo de la tristeza, de las amarguras y de los llantos y las lágrimas y las depresiones, es porque Dios también lo permitió por un propósito específico en ti y en mí. En oportunidades Dios permitió que me sean quitadas muchas cosas importantes para mí, muchísimas, de las cuales le aseguro, hermanos, que lloré muy amargamente. Momentos difíciles, completos, en los cuales pensé incluso en renunciar a mi propia vida. Pero Dios, que es rico en misericordia, vino hasta mí a través de su Santo Espíritu para consolarme, fortalecerme y para hacerme ver de que a través y solo a través de mi fe en Jesús y habiendo aferrado mi vida entera a Jesús y habiéndole encomendado todo a Él y esperar en Él mientras le oro y busco y leo y hago su voluntad, llegó Él a forma de consuelo, llegó para enseñarme algo nuevo, para felicitarme y para aprobarme en la prueba que Él envió. Me bendijo de una forma sorprendente, diciéndome que aprobé aquella situación difícil. Entonces fui entendiendo, madurando y comprendiendo cuáles son los propósitos por los cuales la palabra de Dios y los procesos de la vida llegan al ser humano. Así que hoy hemos podido comprender estos dos textos bíblicos para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Muy bien, hermanos. Espero que lo hayan podido comprender, que lo hayan podido digerir y aceptar de que es Dios el que está en control de todo. Hay momentos de alegría, pero también hay momentos de lágrimas. Hay momentos de mucho gozo y fortaleza y hay momentos de depresiones y de mucha debilidad. Hay tiempos de riquezas, hay tiempos de pobreza, hay tiempos de salud y hay tiempos de no salud. Hay muchas enfermedades que se nos presentan, pero Dios está en control de todas esas cosas. ¿Tienes adversarios en cantidad? Gózate, confía en Dios y alegrate porque tenés al Dios de todas las cosas que está a tu favor para defenderte de esa adversidad. Hay un día de luz en tu vida en la cual te sientes completamente bendecido y bendecida. Gózate, canta alabanza, adórale a tu Dios porque Él te lo ha dado. Así que entendamos esto: cuando la situación compleja llega a tu vida, no vino por mano del pastor, ni de la pastora, ni de ningún líder, ni de ningún hombre y mujer que se encuentre dentro o fuera de la iglesia. No vino del diablo ni de sus demonios.
vino de parte de Jehová, porque está probando tu corazón, está probando tu vida para darte una bendición aún mayor de la que estabas pidiendo. Solamente que tienes que esforzarte y ser muy valiente, no tener temor, confiar en las promesas del Señor tu Dios que se encuentran en las Santas Escrituras, y solamente así vas a poder gozar y alegrar tu alma en el Dios de tu salvación. Vas a poder entender el por qué muchos en la iglesia gritan gloria a Dios y aleluya y levantan sus manos sin tener vergüenza, sin tener temor del que dirán, y vas a ver con qué libertad lo alaban. ¿Sabes por qué lo alaban con tal libertad sin avergonzarse? Porque conocen de que su Dios le ha favorecido en muchos favores. Como dice la palabra, Él es el que corona tu alma de sus favores y de sus misericordias. Por esto, hermanas y hermanos, anímense. El Señor está en completo control de la luz y de las tinieblas. Está en el control de la paz y de la adversidad. Es Dios el que está en completo control de toda y cada una de las cosas que ocurren a tu alrededor. Esto fue Desde donde el sol sale. A Dios toda gloria, honra y alabanza. Dios te bendiga.